Cordial saludo. Hemos visto cómo las violencias epistémicas vienen a negar y destruir diversas formas de conocimiento, así como diversos modos de pensamiento y vida. Estos procesos que desenvuelven las violencias epistémicas nos llevan a pensar en conceptos como el de racismo ambiental y términos como el de ecógeno etnocidio. Cuando hablamos de racismo ambiental, nos referimos a la manera como el racismo histórico y estructural afecta o desfavorece en términos ambientales a poblaciones racializadas y etnicizadas. El racismo ambiental se expresa en políticas públicas y en prácticas productivas, industriales, empresariales, de extracción y distribución de los recursos o de los desechos, ya sea por parte del Estado, de intereses privados, nacionales o transnacionales. El doctor Robert Bullard, figura importante dentro del movimiento por la justicia ambiental, conceptualizó este término de racismo ambiental en el contexto de las luchas por los derechos civiles de las poblaciones afroamericanas en los Estados Unidos, ante la presencia de residuos tóxicos en barrios mayoritariamente afrodescendientes. Ejemplos de racismo ambiental también se pueden observar en Latinoamérica y en Colombia, donde se da diferentes casos de este proceso. Podemos observar así el racismo ambiental cuando se da la expansión de monocultivos, agroindustria, procesos como la ganaderización, la tala ilegal y deforestación en territorios considerados como indígenas y afrocolombianos, en el caso de nuestro país. Asimismo, también vemos una situación de racismo ambiental en el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos que afectan la salud de las familias campesinas, indígenas y afros y contaminan su entorno socioambiental. También vemos el racismo ambiental en aquellas concesiones mineras o de recursos vitales como el agua, en territorios o en sitios considerados sagrados o fuente de aliento y fuerza para las comunidades, y en donde quienes se lucran y aprovechan son los intereses privados. También podemos observar situaciones de racismo ambiental en la gestión, aprovechamiento y contaminación de sistemas hídricos con afectaciones a las diversas comunidades ribereñas o que viven en las inmediaciones a estos lugares. También se encuentra cuando existe contaminación o exposición a materiales tóxicos en zonas rurales o en barrios urbanos empobrecidos y con población racializada o vulnerada en función al género o a su condición socioeconómica. El racismo ambiental no se puede comprender en su complejidad aislándolo de los lazos que lo entrecruzan con diversas formas de violencia epistémica, así como con otras formas de negación, silenciamiento e invisibilización. A continuación, escucharemos cómo se piensa desde la reflexión y las experiencias de diversas mujeres entre las Américas la problemática del racismo ambiental en relación con el contexto territorial donde habitan.
Hoy empezamos con un tema clave, el del racismo contra el pueblo afro, particularmente contra las mujeres afrodescendientes, así como las poderosas luchas dadas por sus organizaciones. Hablar del racismo siempre resulta desagradable, porque nadie quiere asumir que existe el racismo o que se vive en un país racista. How racism really looks in the United States is it looks everything from like it does in your country, right? That's got racialization and colonialism and it's had capitalism and all the things that we're all dealing with. So it's personal, it's institutional, and it's cultural, right? It's embedded in the hegemony and the culture of our place. And it's embedded in how we make decisions, how we move, who matters and who does not. Acho que qualquer análise que a gente faça sobre a situação das mulheres, o patriarcado, o racismo ambiental, o racismo estrutural nas nossas vidas, ele exige que a gente tome como referência o processo histórico vivido nas Américas e particularmente aqui no Brasil, o processo de colonização e escravização. Esses dois elementos da nossa história, eles são estruturantes das atuais desigualdades que enfrentamos. El sistema colonial ha sido erigido sobre un modelo de dominación y de explotación de los esclavos de origen africana con piel negra dentro del sistema capitalista de enclave esclavagista de Saint-Domingue o Antiguo Haití. Este sistema esclavagista de Saint-Domingue contribuyó en escribir durablemente la idea racialista en los muchos esquemas de percepción que los haitianos se hacen de la realidad social del país. The thing to me that I think is important to say about the coronavirus and the multiple pandemics we're in right now is that there's always been this history of Black people being experimented on in the United States, right? Whether it's the syphilis experiment, whether it's taking your cells. And so much of the things around health really are about like how we can use you as a guinea pig. And so right now they're trying to test like the antidote and trying to test other things, right, on Black people in Detroit and in Gary, Indiana and other places. And so that's another way racism plays out. It's like your very body you cannot own. And I think that's been the huge part. It's like, what does it mean to own our bodies? What does it mean to own our minds? What does it mean to own our cultures? What does it mean to have collective ownership over like the ways we move in the world and not still be currency, right? Because that's the point of slavery. It's like you were currency. You were somebody's insurance. You are not worthy of anything that you don't produce. Esses espaços onde predomina a fome, o mercado informal, onde tem a ausência do Estado para assegurar direitos, o que se chega do Estado mais fortemente é o braço da Força Armada, é o braço das polícias. E aí esses territórios têm se transformado em violência que se traduz em invasões de residências, em criminalização das pessoas, em abordagens violentas e prisões motivadas pelo racismo, aprisionamento, tortura e genocídio da juventude negra masculina, que, embora seja masculina, afeta profundamente a vida das mulheres, que perdem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados. Isso ocorre sob uma desculpa, uma justificativa oficial de guerra às drogas e proteção ao patrimônio privado. Mas o perfil das vítimas nos indicam que o que encarcera mesmo é o racismo e a pobreza que definem essas violações. O Estado brasileiro, especialmente através das polícias e do sistema de justiça, tem representado o grande violador dos direitos da população negra. Esta alianza de la clase dominante negra y mulata del partido en el poder, actualmente alienada y sedienta de las riquezas del país, que quieren desalojar a las campesinas, quitar su plantación de productos alimenticios para imponer la plantación de stevia, una hierba dulce, porque tienen un contrato con Coca-Cola. I have really bad asthma and allergies and lupus, but a lot of it is due to drinking natural gas and due to being shot at and grenades and due to being like really impacted by all the things that are infecting us in terms of toxic waste dumping, in terms of pollution. And so that's actually what has exacerbated my asthma and has made it hard for me to do almost anything at this point. Ahora vamos a observar
cómo el racismo ambiental se vincula con diversas formas de destrucción, negación e indiferencia frente a las diversas poblaciones que se ven afectadas en cuanto a su relación con los territorios, así como en cuanto a sus construcciones culturales, modos de vida y pensamiento. Para ello vamos a aproximarnos a algunos conceptos que nos permitirán comprender algunas de estas dinámicas que se han dado estructuralmente en la historia de las poblaciones hasta nuestros días. Vamos así a tratar de aproximarnos al concepto de ecogenoetnocidio. Este concepto está compuesto por tres términos. El término ecocidio, lo que corresponde al genocidio, y el etnocidio. El ecocidio se trata de una práctica de la que comienza a hablarse en el contexto de las guerras que van a marcar la historia de la segunda parte del siglo XX, en especial las guerras de Vietnam y Camboya, donde se va a hacer uso de distintas armas biológicas, como por ejemplo el agente naranja, provocando destrucción de los territorios y de las relaciones ecosistémicas que entretejen. Así, este concepto de ecocidio consiste en la destrucción o grave deterioro de los ecosistemas y de las múltiples redes de relaciones que constituyen la vida, ya sea por acción humana u otras causas. El ecocidio puede afectar el aire, el agua, los suelos y otros ámbitos naturales, generando una disminución grave del bienestar de las personas que habitan dentro de los territorios. En ciertos contextos, el ecocidio se ha reconocido jurídicamente, pero aún se sigue luchando, aún sigue haciendo falta que se penalice en todos los lugares y contextos donde ha afectado a poblaciones y a diversos modos de existencia. El genocidio es un concepto que va a aparecer en 1946 en el marco del proceso de los juicios de Nuremberg, llevados a cabo por parte de los aliados para procesar los delitos cometidos bajo el régimen nazista. Así, en este contexto, con el concepto de genocidio, se trata de nombrar un tipo de criminalidad caracterizada por el exterminio de los judíos por parte del nazismo. El delito jurídicamente definido como genocidio tiene, por lo tanto, raíces en el racismo. Aunque el genocidio antisemita de los nazis haya sido el primero en ser juzgado ante la ley, no fue el primero en ser perpetrado, ya que si nos remontamos en la historia, se encuentra que se ha practicado el genocidio en otros momentos y lugares, como por ejemplo durante la época de la conquista de las Américas y en la expansión del sistema colonial. Es así como la historia de la constitución de sistemas e imperios coloniales por parte de las potencias europeas está plagada de masacres sistemáticas contra las poblaciones autóctonas. Así se podría decir que en las Américas gran parte de la maquinaria genocida sigue operando desde al menos 1492 de diversas formas hasta la actualidad, y aún impacta en detrimento de poblaciones
indígenas, afros, raizales, palenqueras, así como de diversas comunidades locales campesinas. Ahora vamos a aproximarnos a lo que significa el etnocidio. Este es la destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de poblaciones diferentes de aquellos que emprenden tal destrucción. Así se trata de una aniquilación o negación de la diferencia, de la diversidad. Como ha señalado Pierre Clastres, si el genocidio asesina a los pueblos en su cuerpo, el etnocidio los mata en su espíritu. En ambos casos se trata de matar, pero en cada proceso se da una muerte diferente, ya que aunque estén vinculados, la presión física e inmediata que supone el genocidio no es lo mismo que la opresión cultural largamente extendida a través de la historia y que hace parte estructural y marca con heridas y traumas profundos a sociedades y sujetos. Así bien, podríamos preguntarnos quiénes han practicado el etnocidio en el contexto del continente donde habitamos. Y así podría recordarse, entre otros procesos, cómo los misioneros, la evangelización y los militantes de la fe cristiana fueron algunos de esos que se esforzaron por sustituir las creencias, cosmovisiones y credos de las poblaciones consideradas como bárbaras o paganas por la religión y el poder occidental. También se puede observar el etnocidio cuando se intenta suprimir la historia, la lengua, los modos de relación, pensamiento y vida, los discursos e imaginarios de las sociedades para asimilarlas e integrarlas a lo que se consideraría desde la perspectiva de la modernidad occidental como la ciudadanía. También vemos cómo el actual modelo económico-político neoliberal vinculado al capitalismo que se ha venido extendiendo desde los procesos de modernización desarrollista e industrial, son procesos históricos que es posible comprenderlos como procesos igualmente etnocidas, genocidas y ecogenoetnocidas. Es necesario recordar que cuando un árbol se tala, un lago se seca o un río se contamina, al mismo tiempo se destruye diversas culturas, modos de relación, vida y pensamiento. Y de otro lado, al negar o menospreciar los conocimientos y las expresiones espirituales de las diversas poblaciones, se está afectando y deteriorando las relaciones ecosistémicas que sustentan los flujos vitales entre los territorios. Con o sin éxito, la realidad ya lo dirá. Este concepto trata de aproximar a la complejidad de formas de violencia que impactan a culturas y naturaleza de forma inseparable. Este concepto permite pensar en posibles interconexiones entre el ecocidio, es decir, la destrucción de los ecosistemas, el genocidio, es decir, la destrucción de las poblaciones, y el etnocidio, es decir, la destrucción de sus culturas y tradiciones. Así nosotros podemos observarlo en ejemplos que podemos percibir en el ámbito panamazónico, donde se da esta práctica que nos permite pensar el ecogenoetnocidio. En el ámbito amazónico, así como en el ámbito andino y pacífico, se vienen dando diferentes procesos de destrucción de
las formas de conocimiento, pensamiento y vida de las poblaciones que aquí habitan e interactúan, así afectando los diferentes corredores de vida y las relaciones que sustentan estos territorios, a causa de diferentes prácticas llevadas a cabo, como por ejemplo la deforestación, que es un problema que afecta seriamente los ecosistemas y la biodiversidad, generando una gran parte de las crisis climáticas que hoy en día se vive a escala local, regional y global. Asimismo, estas prácticas que tienen impactos significativos entre las poblaciones y en los ámbitos ecosistémicos va a generar una reducción de las posibilidades de vida para muchos seres, con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la extinción de especies, la perturbación de los ciclos ecológicos, la propagación de enfermedades, el empobrecimiento de las comunidades locales, indígenas, afros, entre otras. Es así como, de alguna manera, el profesor Santiago Arboleda Quiñones, a continuación, en esta reflexión, nos muestra algunos aspectos sobre esta trágica realidad y este concepto de ecogenoetnocidio. Hoy es indiscutible que a las afrocolombias rurales y urbanas, especialmente de la región del Pacífico, pero a todas las afrocolombias, se les impuso una modernización tardía en plena marcha por la vía de la guerra, el despojo y la destrucción de las culturas ancestrales, incluyendo desde luego también a los grupos indígenas y campesinos. Como lo ha señalado el profesor Arturo Escobar, abro comillas, el desplazamiento forma parte integrante de la modernidad eurocéntrica y de la manifestación que ésta ha revestido después de la Segunda Guerra Mundial en Asia, África y América Latina, es decir, el desarrollo. Tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y pueblos, así como su transformación ecológica y cultural en consonancia con un orden racional logocéntrico. Cierro comillas. En el caso colombiano, conexo con el conflicto armado, se han presentado toda suerte de casos al respecto, tanto en términos legales a través de concesiones como ilegales con empresas mineras que garantizan su seguridad y el despojo con ejércitos privados, ante todo paramilitares, amén de los daños causados por las guerrillas con las voladuras de oleoductos y las aspersiones con glifosato promovidas por el Estado para la destrucción de las plantaciones de coca que destruyeron el pancoger de los campesinos indígenas y afrocolombianos, contaminando cuerpos de agua y afectando la salud humana. En este orden de ideas, la Corte Constitucional reconoce las afectaciones ambientales y sociales en la cuenca del río Atrato, en el departamento del Chocó, al conferirle derechos a este río y solicitar la reparación tanto para la cuenca como para sus pobladores a partir de la sentencia T-622 del 2016, colocándose a tono con la tendencia cada vez más consolidada de los derechos de la naturaleza o al medio ambiente, como prefieren llamarle algunos. Lo sustantivo es que este fallo sienta precedente para que las comunidades afrocolombianas e indígenas puedan transitar por la exigibilidad de este derecho, de amplia violación antes y durante el conflicto armado interno. El ecocidio en este caso evidencia un gran epicentro de racismo ambiental, con sus amplios contingentes de oprimidos ambientales racializados. Las experiencias que nutren y robustecen el concepto de etnocidio provienen de Sudamérica,
particularmente de la Amazonía y la región transfronteriza de los indígenas Barí, más conocidos como motilones, entre Colombia y Venezuela, en la zona del Catatumbo, región de operaciones de la FARC, también bombardeada por el Plan Colombia. A través del antropólogo Yaulim y sus investigaciones comprometidas, buscó la diferencia entre genocidio y etnocidio en esta región, ante el inminente exterminio de esta comunidad con la penetración desde 1936 de las multinacionales estadounidenses Texas y de la Mobil, que a su vez habían recibido una concesión de la Compañía de Petróleos de Colombia S.A., propiedad del general Virgilio Barco, que venía explotando en la región desde 1918 con inversión de capital norteamericano. Y voy al otro punto, el ecogenoetnocidio. Entonces, proponer este neologismo conceptual tiene el propósito de integrar para la reflexión fenómenos de destrucción, extinción de la vida y la cultura, agresión, despojo histórico y violación permanente y sistemática de derechos, que usualmente se han presentado por separado en el discurso gubernamental, de las ciencias sociales y humanas, en el campo del derecho y de los organismos multilaterales de ayuda humanitaria. Integrar el ecocidio, el genocidio y el etnocidio para comprenderlos de conjunto como un complejo patrón integral colonial que se desenvuelve simultáneamente en estas múltiples esferas de la vida, resulta aquí una necesidad heurística de reconstrucción holística. El asumirlos como totalidad en relación con la conceptualización jurídica internacional, con nociones como desplazamiento interno, refugio, asesinato selectivo, las masacres con su espectáculo de crueldad, el envenenamiento de los ríos, lagunas con mercurio en la minería del oro y la destrucción de las fuentes alimentarias y los tejidos sociales y culturales, concretan de manera evidente una matriz ecogenoetnocida, con efectos integrales de muerte y eliminación, pero han operado, y enfatizo, se han presentado como si se tratase de estrategias y acciones aisladas, velando la complementariedad de estos frentes de expulsión y destrucción cultural que reducen a los otros bajo fórmulas del mercado capitalista a espectros folclóricos. Podríamos decir que en aquellos lugares y momentos donde viene imperando la razón económica, el auge del progreso y las diversas prácticas desarrollistas, de alguna manera se dan diversos fenómenos y procesos de racismo ambiental y ecogenoetnocidio. Así es necesario pensar en que si queremos sobrevivir a los desafíos que la crisis climática plantea, debemos aprender a afrontar estas problemáticas tornándonos conscientes de las condiciones, situaciones y prácticas e ideas que las hacen posibles para generar estrategias y acciones de transformación social, pues no solo hay resignación entre las comunidades ante este estado de cosas, sino que cada vez germinan nuevos y muy valiosos procesos de resistencia desde las comunidades y a través del fortalecimiento de la memoria social. Es importante por ello pensar que así como existen violencias epistémicas, racismo ambiental y procesos de ecogenoetnocidio, también existen y reexisten prácticas desde las comunidades que resisten, sueñan y luchan en favor de la vida y el fortalecimiento de las relaciones con las cuales la vida entre los territorios es posible. Muchas gracias.